todos, yo soy Mary y bienvenidos un año más al especial Halloween de Cocina para Todos. Este año os voy a enseñar cómo preparar una deliciosísima tarta de Oreo sin horno especial Halloween con unos toques terroríficos que la harán perfecta para la celebración de esta fiesta. Vamos a comenzar preparando la base de la tarta. Lo primero que vamos a hacer es derretir 50 gramos de mantequilla durante 30 segundos en el microondas a máxima potencia, aunque también lo podéis hacer en un cazo a fuego bajito. A continuación vamos a triturar 20 galletas Oreo que, como podéis ver, están enteras con la cremita y todo. Y yo lo voy a hacer en una picadora, aunque también podéis meter todas las galletas en una bolsa y darle muchos golpes. Como podéis ver, ya tenemos la galleta bien trituradita, así que ahora le vamos a añadir la mantequilla que derretimos antes y lo mezclamos muy bien con ayuda de la picadora. Ya vamos a poner la base en el molde. Este es circular y mide 18 centímetros de diámetro. En la base le he puesto un papel de hornear para que después se desmolde más fácilmente, y para que las paredes de la tarta queden perfectas le he puesto, ¿veis?, un acetato que es transparente y se suele encontrar en papelerías o en tiendas de repostería, pero esto es totalmente opcional, podéis poner el molde como queráis. Ponemos toda la mezcla dentro y ya con ayuda de una cucharita, de un vaso o de las manos lo vamos a ir presionando todo bien para que nos quede una base compacta. Ya tenemos la base lista, así que vamos a dejar el molde en el frigorífico mientras continuamos con la receta. El relleno de esta tarta constará de dos capas de mousse, una de vainilla y otra de Oreo. Lo primero que voy a hacer es poner a hidratar en agua fría 6 hojas de gelatina. Si queréis utilizar grenetina o gelatina neutra en polvo sin sabor, deberéis usar 12 gramos. Esto lo dejamos por aquí hidratándose mientras seguimos con la receta. En un recipiente pondremos 100 gramos de queso crema tipo Filadelfia, 80 gramos de azúcar, 8 gramos de azúcar vainillado, aunque también podéis usar una cucharadita de esencia de vainilla, y 75 mililitros de leche. Lo mezclamos un poquito y nos llevamos esta mezcla al microondas. Dejaremos que se caliente en el microondas a máxima potencia durante 1 minuto y medio, aunque también lo podéis hacer en un cazo a fuego bajito hasta que el azúcar y el queso se hayan disuelto. Pasado el tiempo, sacamos el recipiente del microondas y le vamos a añadir las hojas de gelatina, que como podéis ver las he escurrido bien para que no tengan agua, y las vamos a integrar. A continuación he separado en otro recipiente una tercera parte de esta mezcla. Esto pesa 100 gramos y esto 200. Esto lo utilizaremos para la capa de Oreo negra de la tarta y esto para la blanca. Así que como primero vamos a hacer la blanca, este recipiente lo reservamos y seguimos con este. En otro recipiente hemos puesto 250 mililitros de nata para montar, también conocida como crema para batir. Y como la vamos a semimontar, debe de estar muy fría. La acabo de sacar ahora mismo del frigorífico. Y ya vamos a pasar a batirla con ayuda de la batidora de varillas. Después de unos minutitos ya tenemos la nata semimontada por aquí, y sabemos que está semimontada porque, como veis, no está del todo firme y nos forma unos surcos amarillentos. Volvemos al recipiente donde teníamos los 200 gramos de mezcla o las 2/3 partes y le vamos a añadir la nata que acabamos de montar. Y ahora, con ayuda de la lengua pastelera, vamos a ir integrando las dos mezclas, como podéis ver, con movimientos envolventes desde abajo hasta el centro, así. Lo haremos suavemente para que la mousse no se baje. Y de esta manera tan sencilla ya tenemos lista nuestra primera capa para la tarta. Como podéis ver, tenemos que reservar 3 cucharadas de esta mezcla para la decoración. Y todo esto lo vamos a poner ya en el molde. He sacado el molde del frigorífico y ya vamos a ponerle sobre la base toda la mezcla que acabamos de preparar. Le damos unos meneitos para repartir bien toda la mezcla y nos llevamos el molde al congelador para que se cuaje un poquito mientras preparamos la otra capa. A continuación vamos a hacer la segunda capa, que es la de Oreo, así que tengo por aquí el recipiente en el que tenía la tercera parte de la mezcla. Si veis que se ha cuajado un poquito, nada, lo metéis unos 10 segundos en el microondas y ya se vuelve totalmente líquido de nuevo. Le voy a añadir 5 galletas Oreo trituradas, que lo he hecho al igual que antes en la picadora.
y lo mezclamos muy bien. De manera opcional le podemos poner un poquito de colorante negro para que la capa quede totalmente negra, así tenga un aspecto más halloweenesco, ¿no, hijos? Yo creo que esto ya está más negro que el sobaco de un grillo, así que vamos a pasar a montar la nata para hacer esta capa de mousse. En este caso vamos a semimontar 150 mililitros de nata para montar o crema para batir, que al igual que antes está súper fría. Una vez semimontada se la añadimos a la mezcla negra y la integramos con movimientos envolventes. Y una vez que tenemos la mezcla lista, he sacado el molde del congelador y con mucho cuidadito vamos a verter esta mezcla tan negra sobre la primera capa. La aplanamos un poquito con ayuda de la lengua y le damos unos meneitos para que se asiente bien. Y una vez que ya la tenemos así, vamos a pasar a hacerle la decoración de telaraña, que como podéis ver he metido la mezcla que reservamos antes en una manga pastelera. Le he cortado la puntita y vamos a empezar. Primero iremos haciendo círculos, así. Uy, qué mal me está quedando, Dios mío. Se me ha doblado un poquito, pero no pasa nada. Ahora con un palillito vamos a ir trazando líneas desde el centro hacia afuera, así. Cada línea tiene que estar más o menos a la misma distancia para que después la telaraña quede bonita. Y ya si queréis lo podéis dejar así, que como podéis ver queda bien bonito, o como voy a hacer yo, ponerle una pequeña línea blanca en cada rayita que hemos hecho. Le he puesto una boquilla a la manga pastelera para tener un poco más de precisión, porque antes salía un poco doblado y ahora sí sale mucho mejor. Ya tenemos la tarta lista, así que dejaremos que se cuaje en el frigorífico durante un mínimo de 6 horas o de un día para otro. Pasado el tiempo, como podéis ver, la tarta ya está totalmente cuajadita, así que vamos a desmoldarla. Primero le vamos a quitar el aro haciendo presión desde abajo, así. Mirad qué bonita que ha quedado. Le vamos quitando con mucho cuidadito el acetato. Madre mía, es que así quedan perfectas, ya lo veréis. Así, con cuidadito. Y por último la voy a pasar a una base para tarta para que quede aún más bonita. ¡Uy, qué maravilla! Por aquí tenemos ya nuestra tarta de Oreo especial Halloween terminada. Fijaos, si queréis la podéis decorar también con unas arañitas pequeñitas que he hecho con las mini Oreo, poniéndole unos fideos de chocolate y unos ojitos de caramelo. Y quedan graciosísimas. Ya he cortado un trocito y con la buena pinta que tiene voy a pasar a probarlo. Está súper rica. El sabor básicamente es de vainilla y de Oreo y la textura es una pasada porque está súper suave de la mousse y el toque crujiente se lo aporta la galleta de abajo, así que es una pasada de tarta. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho. Por aquí os voy a dejar otras recetas que os pueden gustar y nos vemos en el próximo Halloween. ¡Adiós!